Dios nos salva. Hoy vamos a ver por medio de esta historia de Esaú y Jacob. Ellos, ¿verdad? Son gemelos. Salieron, ¿verdad? Como algún tiempo, ¿verdad? Diferencia de tiempo, nada más. Y salieron gemelos. Entonces, nuestra vida aquí en el mundo, no hay mucha diferencia. Aquí está hablando de verdad sobre muchas cosas. Sí, hoy voy a explicar un poco. También aquí está hablando sobre judíos y gentiles. Esaú es sombra de judíos como primogénito. El pueblo de Israel, ¿verdad? Es primogénito de Dios. Dios lo llamó primero y después a los gentiles. Entonces, Esaú, ¿verdad? Era una sombra de los judíos. Entonces, Jacob, sombra de los gentiles. Sí, hoy vamos a aprender eso. Voy a escribir un poco para que tengan, en resumen. Siempre en el mundo hay como dos corrientes. ¿Esaú, verdad? No. Esaú y Jacob. Primero vamos a pensar sobre los vivos, los muertos y los vivos. Sí, aquí en el mundo hay dos tipos de las personas, ¿verdad? Un parte, los muertos. Ellos no pueden ir al cielo, pero los vivos pueden ir al cielo. Hay dos tipos de las personas, ¿sí o no? ¿Es así? Si hay reino de Dios, si hay el infierno, solamente hay dos caminos, camino de la muerte y camino de la vida. Cualquier persona está caminando por un camino, no puede caminar en dos caminos, jamás. Entonces, uno que no camina por el camino de vida, usted no es vivo, entonces es muerto. ¿A dónde va? Al infierno. Entonces, por medio de esta historia, Esaú y Jacob está hablando sobre dos caminos, dos tipos de las personas. Muchos, ¿verdad? Dice que yo no quiero nada, dice. A mí no me gusta, ¿verdad? Camino de vida, camino ni de la camino de la muerte. Entonces, ¿en qué parte está usted? ¿En medio? No hay medio. Uno que no camina por el camino de vida, seguramente está caminando por el camino de la muerte. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. Existe el infierno. Cada uno tiene que elegir su camino. Esa salvación, ¿verdad? Vamos a hablar siempre sobre la salvación de espíritu. Una vida nueva. Hay que renacer, hay que revivir los muertos. Éramos primero nosotros, ¿verdad? Antes de la salvación, nosotros éramos muertos. Es cierto. Esaú, ¿verdad? Hoy vamos a hablar esta historia. Esaú ya se equivocó, ¿verdad? Él menospreció primogenitura. Esta primogenitura es como una sombra, ¿verdad? Una explicación de la salvación. Una bendición espiritual. Muchos están caminando, son muertos.
Menospreció, ¿verdad? Esaú, esta primogenitura. Así muchos están menospreciando esta bendición del reino de Dios, buscando según su deseo de la carne. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve, verdad? Pero si hay el camino de vida, donde hay guía de Dios, donde hay protección de Dios, ese camino no puede caminar solo. No, eso hay que caminar juntos. Eso es la manera de Dios. Hay que caminar juntos. Dios así formó la iglesia. ¿Por qué debemos caminar juntos por el camino de vida? Porque mayoría, ¿verdad? Mayoría son muertos. Entonces, un vivo, por ejemplo, ¿verdad? Un vivo, ¿en dónde vive? En el mundo, ¿no? En medio de los muertos, muchos muertos. Entonces, un vivo, ¿cómo puede vivir ahí entre los muertos? Qué difícil. Por eso siempre esperamos, ¿sí o no? La reunión de los salvos, ¿sí o no? Buscamos siempre comunión de los salvos. Hay que permanecer en medio de los salvos. Hay que buscar así la iglesia verdadera. ¿Qué es la iglesia? Sí hay mucha iglesia, pero la iglesia que no predica el evangelio verdadero no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Dios, Jesucristo, vendrá en el aire para arrebatar la iglesia. ¿Sí? Así que nosotros debemos caminar juntos. Un salvo tiene que caminar por el camino de vida siempre. Tiene que caminar por el camino de la luz. Sabe, ¿verdad?, a dónde va, de dónde viene, por qué vive. Los vivos saben, pero los muertos no saben, no saben nada. Entonces, Esaú, ¿verdad? Así vivía según su deseo de la carne, buscando solamente lo que se ve, que como, ¿verdad? Que bebo, cómo vivo aquí en el mundo, buscando una bendición de la tierra, de la carne, nada más. Y perdió su primogenitura también, ¿verdad? Porque él lo menospreció. Ah, no me importa eso. ¿Por qué? Ahorita tengo hambre, ¿verdad? Hay que comer. Y lo menosprecia. Por eso uno buscando, ¿verdad? Su manera de sobrevivir en ese mundo se aparta de la iglesia. Uno buscando, ¿verdad? Una comunidad de la vida se aparta de la comunión. No, eso eligiendo, ¿verdad? Está eligiendo maldición, no es bendición. Ah, sí, podría ser bendecido, ¿verdad? Materialmente, económicamente. Sí, buscando, porque él está buscando así las cosas que se ve, pero está apartándose de los vivos. ¿Cómo puede ser guiado? ¿Cómo puede ser, verdad, protegido? No. Así, Esaú, ¿verdad?, menospreció primogenitura. Pero Jacob, ahorita, ¿verdad?, no se ve esta bendición de primogenitura. ¿Qué será primogenitura? Carnalmente, ¿verdad? Así podemos pensar un poco, pero según la historia de Jacob, podemos entender que él buscaba esta bendición espiritual. No, él no estaba esperando una bendición de la carne, no. Por eso esta historia nos enseña un salvo. Para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Un salvo, ¿verdad? Después de la salvación, ¿qué tiene que hacer? La bendición de la primogenitura se refiere a una bendición de la salvación también. Ser como herederos, ¿verdad? Ser heredero del reino de Dios.
él puede recibir herencia de Dios. Los hijos de Dios van a recibir la herencia de Dios. ¿Cómo se llama eso? El reino de Dios. El reino de Dios. Así que Jacob quiso, ¿verdad?, recibir esta primogenitura. Estamos para valorar más lo que tenemos, para valorar más, ¿verdad?, lo que debemos cumplir y obedecer, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Muchos están perdiendo, menospreciando así la palabra de Dios. Como Esaú, ¿verdad?, menospreció su primogenitura y perdió mucha bendición. Sí, según texto de la Biblia, Esaú tenía gran riquezas del mundo. Sí, él también era rico, pero la primogenitura, ¿verdad?, se refiere a la bendición espiritual. Y también Esaú, ¿verdad? Y Jacob explica sobre también los llamados, por ejemplo, y los escogidos. Son muchos, ¿verdad?, llamados, pero pocos escogidos. Mire, Esaú y Jacob ya salió, ¿verdad?, como gemelos, igualito, ¿verdad? Sí, como tenía un carácter muy diferente, figura muy diferente, pero es como hermano, ¿verdad? Salió juntos, gemelos. En ese mundo hay muchos también creyentes cristianos que se dicen como Esaú, ¿verdad? Jacob. Ellos, sí, confiaban en Dios, sí o no, pero Jacob, solamente Jacob recibió esa bendición de primogenitura. Esaú no. Por ejemplo, Esaú podría arrepentirse y buscar, ¿verdad?, una manera de Dios, pero en la Biblia no dice sobre esto. Por eso no podemos decir que como ya Esaú también fue escogido, ¿o no? San Mateo capítulo 7 habla sobre la puerta, ¿verdad?, ancha y puerta estrecha. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, ¿verdad?, por la puerta ancha, muchos. Y pocos son, ¿verdad? Pocos son los que la hallan, como encontrar, ¿verdad?, esta puerta estrecha. Es así. Mire, los incrédulos, ateos, no buscan esta puerta de la salvación, ¿no? Sí, los creyentes buscan. Pero entre todos los creyentes, buscando una puerta, ¿verdad?, de la salvación, de entrar al reino de Dios, pero dice la Biblia, dice, muchos entran por la puerta ancha, muchos. Así la Biblia dice también, ¿verdad? Mateo 22, verso 14. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios sí nos llama. Dios llama al mundo, es cierto. Así, ¿verdad? Jehová cargó el pecado del mundo sobre el Señor Jesucristo. Se llama pecado del mundo. Sí. Así Dios salvó al mundo, por ejemplo. Quiere salvar al mundo entero, pero pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha. Pocos, entre muchos, que buscan, pero pocos, los que la hallan. Entonces, como Dios nos llama, sí, por la palabra, ¿no? Podría ser llamado por milagro, sí, pero escoger solamente por la palabra.
uno llega, ¿verdad? Por algo que pasó en su vida. Ah, sí, Dios me hizo eso. Entonces me arrepentí. O sea, entendí que yo, ¿verdad? Caminaba muy mal, entonces Dios me hizo arrepentir, regresar, devolver. ¿A dónde? ¿Verdad? Entonces a la iglesia. Pero así muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cómo Dios nos escoge? Por la palabra. Por medio de la promesa, Dios nos llama y nos escoge. Por medio del Evangelio nos llama y nos escoge también por el Evangelio. Si Dios nos llama por medio de la iglesia y Dios nos escoge también por la iglesia. Eso es la manera de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy ya fuimos llamados a la reunión de domingo, ¿verdad? Al sermón dominical. Aquí, bienvenidos hermanos, siempre. Pero aquí, entre nosotros también, ¿verdad? Algunos no ponen atención, otros sí. Entonces, esa palabra entra, ¿sí o no? Se mete en su corazón y trabaja. Sí, podemos llamar, ¿verdad? Ah, escogido por la palabra, tomado por la palabra. Es cierto. Hace alguna semana pasada, hubo el seminario en Rimón. Aquí en Guapile también hubo, ¿verdad? El seminario. Venían varios llamados. Sí, podemos llamar, ¿verdad? Sí, llamados, invitados, pero pocos escogidos. Hoy llegaron algunos por medio de este seminario. Sí, bienvenidos. Así que cada uno, ¿verdad? Tiene que ser escogido por Dios. No solamente escuchando una vez, ¿verdad? No, tiene que ser escogido por la palabra. Los escogidos se quedan en la iglesia. Yo lo veo así, de esta manera. Pero uno escuchando, ¿verdad? Y se va. Y anda como quiere. A veces esa iglesia y no me gustó y se fue a otra iglesia y no tiene su iglesia propia. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces, uno que no tiene cuerpo, ¿en dónde está usted? Hay que tener, ¿verdad? Un raíz de la fe, ¿verdad? Profundo, arraigado aquí en el campo de Dios y se crece. Arrancando, ¿verdad? De aquí, poniendo otro lugar. De nuevo lo arranca y pone. ¿Cómo va a crecer este árbol? Imagínense. Entonces, ¿por qué ellos no fueron escogidos? Fueron como escuchados, ¿verdad? Escucharon bien. Pero ¿por qué no fueron escogidos? Imagínense, multitud de los judíos estaban con Señor Jesucristo, seguían, ¿verdad? Multitud al Señor Jesucristo, han visto, han tocado, palmado, han comido, ¿verdad? Con Él. Pero no entendieron ellos. Mire, Jacob engañó a Esaú, por ejemplo, dando una comida, ¿verdad? Y compró esta primogenitura. Y también, y después, ¿verdad? Esaú, como Jacob, ¿verdad? Engañó a su papá, ¿no? A su padre, fingiendo como Esaú, porque Esaú era primogénito. Isaac lo sabía, por eso quería bendecir, sabiendo que ya la muerte está cerca, ¿verdad? A él. Quería bendecir a Esaú, a su hijo primogénito. Pero Jacob, formando como, ¿verdad? Esaú, cubriendo su pie, y recibió, por ejemplo, robó, ¿verdad? Esta bendición de primogénito de Esaú. Entonces, Esaú también se enojó tanto, ¿sí o no? Se enojó tanto y quiso matar, pero ya Isaac está vivo. Él va a estar muy triste, entonces voy a esperar la muerte de Isaac. Y si muere, yo lo mato inmediatamente, ¿verdad? Así tenía gran ira Esaú. Miren, Jacob lo sabía. Sí, ¿por qué no? Jacob lo sabía.
y tenía miedo, ¿verdad? Así, fingiendo así, yo seré maldecido por Isaac, o tal vez mi hermano, ¿verdad? Esaú me mataría. Qué miedo. Pero mire, él quiso. Jacob, ¿verdad? Quiso recibir esta bendición. Según este como peligro de la muerte, según este peligro de maldición de su padre. Pero él quiso, ¿sí o no? Él quiso recibir esta bendición de primogenitura. Entonces, Dios le bendeció, ¿sí o no? O sea, ¿cómo puede robar, como vendiendo, ¿verdad? Ofreciendo una comida, un vaso de comida. ¿Cómo puede comprar primogenitura? No, eso como un juego, ¿no? ¿Verdad? Uno hablando, ¿verdad? Entre los hermanos. Ah, usted es mayor, yo menor. Véndeme su, ¿verdad? Hermano mayor. ¿Puede vender? ¿Cómo? Mayor es mayor. Pero, mire, así yo lo veo. Ah, sí, Jacob tenía mucho anhelo y celo para recibir esa bendición espiritual de Dios. Entonces Dios lo ha visto. Corazón de Jacob, ¿verdad? Que quería. Y viendo corazón de Esaú. ¿Cómo? Esaú, ¿qué corazón tenía? No me importa eso. Comida, más importa, ahorita tengo hambre. Entonces, menospreció primogenitura. Viendo Dios, le bendició a Jacob. ¿Sí o no? Le bendició Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 35. Génesis 35, verso 9. Génesis capítulo 35, verso 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplicate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces, así, ¿verdad? Jacob fue bendecido por Dios. Nos parece que aquí está hablando, ¿verdad? Una bendición de la tierra, de la carne, pero sí está hablando la bendición espiritual también. Por eso Jacob ya fue bendecido por Dios y fue, ¿verdad? También linaje de la salvación, Abraham, Isaac y Jacob. Podría ser, ¿verdad? Abraham, Isaac, Esaú. Pero, y ahora Dios, como escogió Jacob, dice Abraham, Isaac y Jacob. Así sigue, linaje de la salvación. Como Dios no lo predestinó, sino viendo el corazón de cada uno, Dios revela, Dios le da. Sí. Hoy en día Dios está buscando así también. Eso es la manera de Dios. Así cambió el nombre de Jacob, ¿verdad? Ahora lo llama Israel. Que dice, ¿verdad? Significado que ya luchó con Dios y ganó, ¿verdad? Luchó con Dios y ganó. Venció con Dios. ¿Qué quiere decir? Un hombre, ¿cómo puede vencer al Dios? ¿No? ¿Qué quiere decir eso entonces? A Dios quería, ¿verdad? Con todo su corazón no soltaba. Entonces, ya. Así la Biblia dice, ¿verdad? Así, Jacob ganó, venció a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo aceptó y lo bendijo, lo bendeció. Así cada uno tiene un nombre, ¿verdad? Aquí en la Biblia muchas veces Dios cambió el nombre. Abraham era Abraham, ¿verdad? Sara era Sarai. Y Jacob también, ¿verdad? Cambió su nombre Israel. Así sale como muchas veces que cambió Dios el nombre. Y ahora nosotros también tenemos un nombre nuevo. Vamos a pensar eso también. Cada uno tiene nombre nuevo, como criatura nueva. Lo llamamos igual, ¿sí o no? Todo, ¿sí? Pero tenemos un nombre nuevo, Jesucristo. ¿Sí o no? Así tenemos nuevo nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Por eso cada nombre tiene el significado de Jesucristo. Así somos criatura nueva, somos del Señor Jesucristo. ¿Sí? La tierra de Canaán es sombra del reino de Dios. Entonces, así Dios le permitió a Jacob también esta tierra de Canaán, como le ha permitido, ¿verdad? A Abraham y a Isaac. La daré a ti también, dice. Entonces, así Jacob recibió. Hermanos, cada día Dios nos pregunta, ¿usted qué quiere?
Cada día Dios nos pregunta, ¿usted busca el reino de Dios o no? Si quiere ir al cielo, de verdad, entonces deje la gloria del mundo. Entonces deje su pensamiento y supre, ¿verdad? Supre por la palabra y por el evangelio, por la iglesia, por la iglesia. Vamos a suplir por la iglesia. ¿Por qué? Ya ahora somos vivos, ya ahora somos escogidos por el evangelio. Entonces vamos a suplir juntos por el evangelio y por la iglesia. Dios va a darnos, le da su gran gloria, según